Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Luisillo, ¿dónde estás? ¿Qué es este set poderoso en el que te encuentras? Pues amigos, es el set de nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo futuro podcast en Cortinas. ¿Qué tal? Está bien bonito, ¿no? Cuchao, ven acá. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos muy felices de aquí de recibirlos pronto, ¿no? Estamos muy emocionados, la verdad. Hoy ya grabamos nuestros 2 primeros episodios del podcast. Estuvieron increíbles. Yo creo que están interesantes. No sabemos bien cuándo va a estrenar, pero ya tenemos canal para el podcast. Les vamos a dejar el link aquí abajo al canal. Así en la descripción. Síganlo, por favor. En Cortinas con Luisito es el nombre del canal, así que vayan de una vez. Ahí van a encontrarse con un promo. Suscríbanse, llénenlo de amor de una vez para que estén al pendiente de cuándo va a salir la situación. Y esperen cosas muy, pero muy buenas, ¿eh? Esperemos. Gracias, Cuchanclas. A tus órdenes, carajo. Y bueno, la verdad es que andamos bien emocionados con el nuevo set, los micrófonos y demás. Así que dije, ¿por qué no hoy subir un video al canal que sea uno de estos story time que yo veo que les gustan en el canal? Ya hemos hecho unos cuantos y veo que la interacción es buena, veo que les agrada. Y en esta ocasión, amigos míos, vamos a hacer un story time hablando sobre los robos. Los robos, los asaltos que muy tristemente pasan muchísimo, mucho más de lo que deberían. Me nacieron las ganas de hablar de este tema porque recientemente a mi papá, a mi padre, le pasó que lo asaltaron y lo asaltaron feo, de verdad, o sea, de que le robaron su coche, mano armada, pistola, el pobre hombre lo golpearon, o sea, como ¿por qué alguien golpearía a un señor de... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 60, ¿no? Sí, 60 y tantos años. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento un hombre de 60 años, flaquito de mi complexión, te representa un riesgo como para de plano darle unos golpes? Está muy fea la situación, está muy mala. A ver... la idea del video no es que nos pongamos sentimentales ni nada. Mi papá la verdad es que cuenta su historia de una manera muy optimista, hasta chistosa. Mi papá es un poco como yo, como que es muy positivo, muy optimista. Pero sí, te cuenta su historia como que no, pues yo estaba esperando y en eso llegaron 2 hombres con pistola y me empezaron a pegar y me aventaron del coche y rodé por la calle. Así de optimista te lo cuenta, pero la verdad es que es una situación muy fea, es triste que pase, la verdad. Cuídense amigos, esténse con cuidado por las calles, pero vaya, dentro de todo se le intenta ver el lado positivo de las cosas. Yo me estuve acordando de las veces que me han robado y dije, ¿por qué no hacerles una compilación de historias de las veces que he sido robado? Tal vez no todas, pero algunas de las que me acuerdo ahorita. Vamos a darle. Primera vez que fui asaltado, que me robaron. La primera vez que me robaron. Y a ver, vamos a abrir un gran paréntesis aquí de realmente qué es robar. Pero yo me sentí súper asaltado, así sentí que me asaltaron. Y curiosamente fue un policía. De verdad, o sea... Así esas cosas pasan en mi país. Que la primera vez que me sentí robado, me sentí asaltado, fue por un policía. Básicamente, pues yo era joven, ¿no? Yo era un jovenazo. Y en el coche de mi papá, que me había prestado para salir con mi novia de aquel entonces, yo me estaba besando con mi novia. Tal vez algo más que besarnos, ¿saben? Tal vez estábamos... pues dándonos algún agasaje por ahí. Pues resulta que en eso llega la policía, ¿no? Y nos ve y nos dice, no, pues no pueden estar haciendo esto. Y nosotros... ok, oficial, tiene usted toda la razón. Nos dice qué edad tienen. Yo tenía 16 años, o sea, yo era un menor. De ninguna manera podía proceder legalmente esa situación, al menos hasta donde yo sé. Resulta que le dijimos al policía así como, ok, todo bien, oficial, gracias por la advertencia, lo que sea. Y nos dice, no, pues van a tener que ustedes que mocharse con algo, porque como que yo creo que él sabía que legalmente no podía proceder nuestro caso. Entonces nos empezó a pedir un soborno, pero realmente nos empezó a robar. Para no hacer la historia larga, el brother me quitó mi teléfono a mí, a mi novia de aquel entonces, me quitó mi cartera, su cartera, creo que su bolsa entera. Se llevó, ¿saben qué se llevó? La tuerca y el gato hidráulico del coche. A ese nivel, o sea, el gato hidráulico. ¿Qué le pasa? O sea, fue un robo. La verdad fue...
véanlo como quieran, como gusten, pero la verdad es que un policía me robó y fue mi primera experiencia que me sentí, ¿verdad?, asaltado, porque ¿qué más iba a hacer yo? ¿Qué más podía hacer yo? La primera vez que me robaron fue por una persona que se supone que tiene que estar ejerciendo la ley en nuestra sociedad. Vaya dato bastante perturbador. Segunda experiencia, segunda historia que quiero contarles de robo. Esta sí estuvo fea. Esta sí, la verdad, me dio miedo. Estuvo gacha. Fue, de igual manera con una exnovia. Sí, de igual manera. De hecho fue con Chule, pues, a Chul, ¿no? Muchos de ustedes la deben de conocer, claro que sí. Estábamos sentados en el coche de un amigo, de hecho en el coche de mi amigo Alexito Stretchy. Estábamos sentados en el coche, no sé, como esperando a alguien, no me acuerdo bien cuál era la situación, estábamos esperando algo. Y en eso de la nada, pues salieron dos hombres, o sea, uno de un lado, otro de otro. Mi teoría es que los brothers estaban ahí como escondiditos abajo de los coches, como las ratas que son, como las cucarachas que son, escondidos. Y en eso salieron y pues de igual manera, a mano armada. Me acuerdo que yo tenía la ventana entreabierta, entonces pues fue como pistola a la cara, brother, no sé qué. Yo le dije, claro que sí, carnal, toma todo lo que quieras. Me acuerdo que el brother me dijo, dame tu cartera, dame tu teléfono. Yo le di todo, o sea, yo le di cartera, le di teléfono. Y después el carnal, porque me acuerdo que me había dicho, bájate del coche, ¿no? Y yo, ok, claro que sí, me bajo el coche. Mi novia igual. Yo la verdad estaba muy asustado porque no sabía qué nos iba a pasar. O sea, creo que es lo que más te asusta en un robo, ¿no? O sea, que no sabes si simplemente te van a robar o te van a secuestrar. No sabes qué está pasando, entonces simplemente es como, a ver, tú eres el de la pistola, carnal, vas, brother, ¿no? Y me acuerdo que el brother en algún momento se subió al coche. Vaya, se las estoy contando ya la historia como muy aterrizada y tal vez con detalles que se me han ido olvidando, pero me acuerdo que el brother, eran dos, y uno de ellos se subió al coche y como que no sé si intentó prenderlo porque eran de llave, pues de las que metes, ¿sabes? No era de llave presencial de las de ahora. Como que intentó prenderlo, pero el coche tenía uno de estos mecanismos que si no pisas, creo que el freno o el clutch, no prenden. Entonces el brother como que igual y no sabía este mecanismo, no pudo, le dio con tantas fuerzas que rompió la llave adentro. O sea, se quedó el palo de la llave adentro del coche y el carnal rompió el mango. Sí me estoy dando a entender. Lamentable situación del carnal. Al final se puso nervioso, aventó el cacho de llave que tenía como así nada más. Se fueron corriendo los dos. No, en una moto. Se subieron a una moto y se fueron a la Burger. Y pues fue muy incómodo porque tuve que explicarle a mi amigo Alexito, así como, de carnal, ¿qué crees? Que alguien rompió tu llave. No vas a poder usar tu coche hasta que alguien venga a sacarla. Alexito, hasta la fecha estoy muy apenado, amigo, lo siento. Y vaya susto que me metí, o sea, ese sí fue un robo que vaya, pues fue una pistola a mi cabeza. Sí te asusta. Esa fue otra experiencia que me robaron, que recuerdo, tal vez no con lujo de detalle, pero que sí me marcó. O sea, que sí un buen rato estuve asustado, viendo hacia todos lados. Tercera experiencia que les quiero contar de robo, pues yo creo que la vez que me robaron en Venezuela. Esa vez, pues, a ver, no es que estuvo horrible, pero sí estuvo como... fue una situación que simplemente... De esas situaciones que te hacen enojar, que dices, qué hueva, o sea, qué flojera tener que lidiar con esto. Tal vez se me van a ir algunos detalles, porque ya pasó igual un rato de eso. Pero fue un robo de verdad bastante amistoso. O sea, me robaron de una manera bastante amigable. Yo estaba con un amigo y alguien más, que mi amigo era mi guía, el buen Vic, mi guía de Venezuela, ¿no? Entonces, Vic y yo estábamos comprando una chicha o algo así en las calles de Venezuela. Y pues medio distraídos, ¿no? Yo tenía mi mochila, tenía mi celular en el bolsillo izquierdo, cartera en el derecho, me parece. Y literal llegaron, creo que 2 o 3 brothers, no me acuerdo con lujo de detalle. Y nada más como que uno me agarró de los brazos. O sea, fue sin armas hasta donde yo recuerdo. Tal vez algún cuchillo o algo, no sé. Me agarraron así como de los brazos y en eso un carnal nada más me metió mano en una bolsa, en la otra me sacó las cosas y se fue. Y me acuerdo que yo, como había visto que era un robo muy amigable, de verdad muy amistoso, le empecé a decir así de, carnal, mínimo déjame sacar mi licencia o algo así le dije, o mi identificación. Y el brother nada más como que hizo así como que sacaba algo de su saco y ahí fue cuando yo dije, no, brother,
Ahí muere, carnal, ahí queda. Y la verdad es que tuve muchísima suerte porque, de hecho, me acuerdo cuando pasó esta situación, levantó un poco de polémica el hecho así como de, ajá, a Luisito le robaron y ¿por qué tiene su cámara? Corrí con mucha suerte que mi cámara, según recuerdo, la tenía en el bolsillo de atrás. O sea, era una camarita chiquita, me cabía en el bolsillo de atrás. O tal vez en la mochila, o sea, no me acuerdo bien con lujo de detalle. Pero tuve mucha suerte de que de verdad no me robaron mi cámara, no me robaron mi pasaporte, que también yo lo tenía encima de mí. No me acuerdo si en mi mochila o en mi bolsillo de atrás, pero no me robaron mi pasaporte, lo cual, wow, qué suerte. Eso hubiera sido un pedote. O sea, imagínense en Venezuela intentando sacar una prórroga de pasaporte mexicano. O sea, esa cosa iba a tomar semanas, siendo sinceros. Los trámites ahí, por lo que me cuentan, son muy lentos. Simplemente perdí un teléfono que ya estaba bastante roto. Perdí pues, mi cartera, que igual no tenía tanto dinero. Y ya, o sea, eso fue todo. Esa es otra experiencia de robo que les puedo contar. Y creo que esas son 3 experiencias de robo que les podría contar en este momento. Y a ver, tomándomelo con sentido del humor, o sea, tomándomelo así. La verdad es que no son situaciones chistosas en lo absoluto, no son cómicas. No me hace gracia en lo absoluto que a mi papá apenas le hayan robado su coche a mano armada, por supuesto que no. Somos personas optimistas, positivas, claro que sí, pero no son cosas que deberían de estar pasando. De verdad, son cosas que me entristecen mucho que sean normales en mi país y en otros países de Latinoamérica. Es muy feo que estas situaciones se normalicen. Es muy triste que yo se los cuente y seguramente ustedes me van a contar, ah, sí, a mi tío le pasó igual, o a mi abuelo, o a mi hermano, o a mi papá, o a mí incluso. Es muy triste que de verdad todos conocemos a alguien a quien le han hecho cosas así, o mucho peores, y es feo que se normalicen, de verdad, no deberían de estar pasando. Es un problema de las autoridades, claro que sí. Es un problema de la gente, claro que sí. Es un círculo vicioso en el que no sabes de quién es culpa. Lo que sí quiero expresar que sí me enoja, me molesta, es por qué le tuvieron que pegar a mi papá cuando, bros, de verdad, si lo vieran, es un señor flaquito de 60 años. ¿Qué necesidad hay? De verdad, ya le estás robando a mano armada, se va a bajar de la camioneta, ¿por qué tienes que darle de golpes? O sea, yo creo que eso es lo que más me molesta de la situación. Ladrones, si tienen que robar, ustedes ocúltense tras lo que quieran, de que es que no hay trabajo, es que el gobierno no nos da dinero, ocúltense tras lo que quieran para robar, pero ¿por qué la necesidad de desquitarse? De verdad, desquitar sus problemas personales y sus traumas pegándole a alguien inocente que a ti no te ha hecho nada. Nada. Así que, si tú eres un rata viéndome, que te quede reflexión. No desquites tus traumas en gente inocente. Escuda tu falta de honestidad con lo que quieras, pero de verdad, no busques dañar a alguien más. No hay razón, no hay justificación. Eso sí no está para nada chido. Brothers, cuídense mucho. De todo corazón, ándense con cuidado. Tristemente en nuestros países, en la mayoría de los países que ven estos videos, es una realidad que pasa. Es muy feo, entonces cuídense, cuiden a los suyos. Siempre estén volteando hacia todos lados y no se expongan de más en caso de verse en una situación de riesgo. Cuéntenme sus experiencias aquí abajo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. De hecho, mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se andará con cuidado por las calles.